Soberbia y soberanía. La soberbia es un falso negativo con el que Belial, Satanás, le dio la vuelta a la soberanía, convirtiéndola en un pecado, el supuesto pecado de querer ser como Dios, o hacerse Dios, o equipararse a Él. Satanás juega con la verdad y la convierte en mentira, porque fue Él quien quiso experimentar el libre albedrío, no como un don, sino como un poder, haciendo su voluntad en rebeldía. Nosotros, los soberanos, estamos en corresonancia con la ley natural subarmónica y con la ley preternatural armónica corresonantes, lo que significa que no necesitamos hacer nuestra voluntad egoica o volicionar, hacer nuestra voluntad fuera de los patrones de resonancia, sino que estamos guiados por esos patrones desde la gracia interna. Satanás, en su experimento de separación de la fuente interna, se apartó de los patrones de resonancia y por tanto de la ley natural y preternatural, para hacer su voluntad vorticial no corresonante, por lo cual él no vive en soberanía, sino precisamente vive en soberbia, lo cual es soberanía revertida, la que va en contra del orden natural verdadero, porque va en contra del orden natural toda experimentación del libre albedrío en separación de la fuente interna o del gozo interno. La ley natural y preternatural es la leu o leuda de vida, ley de vida, de donde tenemos que la leuda o la loa, que es también el laudo, es la virtud suprema que nos hace loables, que es el estado del goce estático supremo para estar en la verdad, en la leu, loa o ley de la propia gracia interna, que es el supremo monar por sí mismo, cuando estamos en la gracia, unificados en nuestra propia monalidad. Al estar en la loa o la ley de la gracia interna suprema, y digo gracia interna porque la gracia no nos la puede conceder nadie, sino nosotros mismos. Estamos en estado de celebración, de loanza. Esa loa o loanza, que es la verdadera ley interna, nacida de la gracia y certeza interna, la prima vibratio, es como un canto interno. Es el estado de gozo interno pleno, lo que las religiones han traducido como laudatoria o alabanza al Creador, al falso Creador Satanás, el cual ha convertido a los soberanos en sus esclavos, reduciendo o reincrestando la soberanía como soberbia, pues él sabe que todo ser con libre albedrío álmico tiene el potencial de la soberanía verdadera. Es a él, a Satanás demiurgo, el usurpador del verdadero soberano, que somos nosotros mismos, al que se dirigen las loas o cantos de loanza o alabanza de sus fieles o creyentes, como supuesto creador de todo lo que existe. Así, las loas o el estado de canto y celebración interna por estar en la verdad y en la gracia ha pasado a convertirse en el canto de las criaturas en alabanza al Creador. Los delirios de Satanás de ser por siempre alabado y deificado en la alabanza. Las criaturas deben dar gloria al Señor de los cielos. ¿Entienden eso? Gloria viene de gladio, que es lucha. La gloria es la alabanza que se ofrece al gladiador vencedor en la lucha. Significa que Dios o el Señor es tu vencedor, es tu domine o Señor, quien tiene sobre ti dominio, tu dominador o domador. Él es tu amo ante el cual debes doblar la rodilla y abrirle tu pecho en alabanza a Él,
a quien te ha vencido o sojuzgado, bajo cuyo juicio estás, puesto que te ha vencido en la lucha. Así tu Señor es tu soberano, es tu juez supremo, el que te ha vencido en la batalla y por tanto te ha sojuzgado, puesto o bajo su juicio, bajo su dominio y voluntad, bajo su pacto. Es por eso por lo que es tu domine o Señor, o sea, tu dominador o tu domador, tu amo. Y es por eso por lo que le debes amor y fidelidad. Y es por eso que se te exige tenerle fe y amor, porque fe es la fuerza de la lealtad a tu amo, o sea, un simple disfraz del temor a tu falso juez supremo o vencedor. Fe significa fuerza, la fuerza del hierro o del fiero, símbolo del hierro en la tabla periódica de los elementos. Fe. La fe te encadena porque es el hierro de la cadena del esclavo, de manera que tu amo, al que debes obediencia ciega y fidelidad, es tu soberano, y tú eres su siervo o esclavo, es decir, su víctima. ¿Sabes lo que significa víctima? La víctima es aquel sobre el que se ha obtenido la victoria, quedando a los pies de su vencedor como esclavo. Víctima, que significa vencido. ¿Sabes que los esclavos son los vencidos en la guerra? La víctima o vencido queda bajo el juicio de su vencedor, que es el que le impone el castigo a sus faltas de fidelidad o de obediencia. Por eso, dentro de tu conciencia de víctima-esclavo, es impensable que te concibas y percibas como juez supremo y como soberano de ti mismo. Y si llegas a experimentar un poco de esa soberanía, te sientes culpable por cometer el pecado mortal de la soberbia. Lo que se te impone como estado de conciencia de esclavo es la humildad, es decir, el miedo a hacer juicios a tus superiores en jerarquía, el miedo a no cumplir con tus deberes que se te imponen, el miedo al castigo y a no merecer la gracia del perdón sobre tus faltas. Por eso también se te enseña que el no juzgar, que no debes juzgar a nadie, porque el juicio corresponde solo a Dios, porque solo se juzga para imponer algún tipo de castigo y porque solo se puede estar bajo el juicio de quien te sojuzga y te pone bajo su pacto, bajo su ley. Y como Dios o el demiurgo supuestamente te hizo a su imagen, en realidad te manipuló la mente y el ADN para que seas tan bestial como él. Entonces por eso te ordenó sojuzgar la tierra, o sea, dominarla como señor, haciendo de otros tus esclavos, así como tú, señor o sojuzgador, ha hecho de ti un esclavo. Y así dijo el demiurgo Saná, y los bendijo Dios, y le dijo Dios: tengan muchos, muchos hijos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sojuzgar es poner a otro bajo el juicio de tu voluntad o de tu ley, al someterlos o dominarlos. ¿Sabes lo que en realidad significa juicio? Significa juego de equilibrio. Juicio es el juego de la balanza que representa tu percepción, a tu poder de evaluar o calibrar el juego de la báscula, la compensación o descompensación, equilibrio o desequilibrio que pueden existir en la balanza de las cosas. La única razón por la que no es posible juzgar a otro es porque resulta absurdo medir un daño y calcular la medida del castigo que otros deben sufrir. Como soberano, tú no eres juzgador o juez de nadie en particular, sino que eres un juez a una escala mucho mayor, ya que lo que sometes a juicio es a tu realidad misma. Es a partir de tu juicio sobre tu realidad lo que determina tu realidad, porque es tu juego o juicio de percepción la que determina como medida de un juicio universal al orden creador que tú mismo has creado,
Al juzgar la creación, estás evaluando tu propia creación. El verdadero significado de juicio es juego y se refiere al juego de la perceptiva o percepción que tenemos sobre la balanza de las cosas. Al mirar al mundo o a la realidad de hecho, la estás siempre juzgando. Inevitablemente estás estableciendo un juego o juicio de equilibrio o de compensación. Es imposible que al mirar tu realidad dejes de juzgarla, como es imposible que puedas renunciar a tu libre albedrío. El don de juzgar y de elegir es igualmente irrenunciable. La mirada es de hecho un juicio. Es la intención que subyace a tu mirada sobre el mundo, reside tu voluntad. Ese juicio es un código llamado registro de percepción, el cual es lo que realmente determina la creación de tu realidad. El juego del holograma es el juicio sobre el holograma, y para ser el creador soberano de mi realidad, tengo que juzgarla. Y la manera de juzgarla es la manera en la que yo miro mi realidad, aplicando el calibrado perfecto en mi juicio. ¿Miro mi realidad como soberano o como víctima o vencido? Es decir, ¿como soberano o como esclavo? Es tu registro de percepción lo que determina todo. Todo en tu holograma fluye en la medida en que tienes una percepción de soberano, el poder supremo de mirar algo en tu realidad, calibrar la balanza mediante tu juicio y decir, esto no corresponde que exista, está fuera del equilibrio que sustenta mi viabilidad. Corrijo, transmuto e invoco a la frecuencia correcta que reordene mi holograma. Esta es la invocación y la perspectiva correcta de un juez supremo, el poder de un soberano para hacer el milagro. Este poder de juicio, de percepción, es la más poderosa y verdadera técnica del milagro, técnica dinámica de activación de la percepción soberana. Y para activar la frecuencia anímica, emocional, perceptiva, donde yo me percibo como mi propio juez, autocreador soberano, como el juez supremo soberano, dentro del escudo de absoluta inafectabilidad de mi conciencia, por ningún tipo de temor, amenaza, imposición o juicio de tercero. Ustedes solo pueden ser soberanos si se perciben como jueces supremos de ustedes mismos, incluso como jueces supremos del orden creador universal, el cual sostiene por la conciencia dinámica del creador causal, yo mismo, y no por la simple conciencia mecánica universal, que es una simple conciencia determinada por mi propia voluntad creadora, la cual fue establecida por mí desde la fundación de los tiempos y de todo el orden creado. Únicamente yo, como experimentador supremo que soy, puedo creer o hacer surgir la posibilidad del milagro en esta creación, trascendiendo el orden natural. Pues en el orden natural no existen milagros. Los milagros se crean en alineación con el orden preternatural trascendente, al que únicamente los ángeles o soberanos tenemos acceso. Únicamente si ustedes se perciben como jueces supremos universales, pueden ustedes percibirse y constituirse como soberanos. Gratulades, caros comparusi, seat benvenuti e per hic nos staremo visando in secutante ditata. Vacios et Ambrases.